¿Saben ustedes cuál es el almacén natural del agua? El bosque. Entonces, graben ese dato porque nosotros podemos convertir grandes tinacos naturales en nuestra ciudad, en nuestro país, a través del cuidado de los bosques y también de la fomentación de los mismos. Para dar un cierre a estos crecimientos como tips, como recomendaciones y como sugerencias, vamos a llamar a alguien muy especial para todos nosotros y que de una forma incondicional, a través del Ministerio de Medio Ambiente cuando estaba de manera directa y como un amante de la naturaleza, sigue sirviendo de manera incondicional. Antes de llamarle, también quiero agradecer a mis compañeros del running, de la corredera, que también son ambientalistas, ecologistas y se duelen del camino donde recorremos los trillos, los ríos, los espacios que disfrutamos para correr al aire libre. Así es que esto es un estilo de vida y es una disciplina. El cambio climático, el impacto, se da en diferentes vertientes. Para el cierre, en este momento, invitamos a Eduardo Rodríguez para que nos hable del impacto del cambio climático en el turismo. Buenas tardes, casi de noche, ¿verdad? Grande. Miren, el turismo es una de las actividades económicas probablemente de las, si no es la más, de las más afectadas por el tema del calentamiento global y el cambio climático. La producción, con sus diferentes matices, obviamente tiene, ya Samuel hablaba de eso, de cómo iba a ser impactada. Pero en el caso del turismo, muchos países dependen fundamentalmente del turismo. Muchos países, su economía la mueve el turismo. En el caso de nosotros, el turismo tiene un peso importantísimo en la economía. Hay otras islas más pequeñas que el peso es mucho mayor. Nuestra condición insular nos hace extremadamente vulnerables al problema del cambio climático. Por lo siguiente, cuando hablamos de turismo, ¿de qué estamos hablando? Turismo de playa, turismo de museo. En los países templados tenemos el turismo de esquí, tenemos el agroturismo, tenemos el ecoturismo, el turismo campesino. Es decir, todas esas vertientes del turismo tienen sus dificultades con el problema del cambio climático y vamos a especificarlo. En el caso del turismo de playa, que es el de más peso, nosotros tenemos una situación sumamente delicada y es todavía mucho más delicada porque los cambios no se van a dar en 300 años, 500 años, 2 millones de años, como sucede en la naturaleza, sino que son cambios que se están sucediendo en 5, 10, 15 años. Cambios radicales. ¿Qué sucede con nuestras playas? Las playas son el centro de una zona que se llama litoral, que tiene hacia afuera una franja que nosotros llamamos la duna costera, y hacia adentro, ya dentro del agua, hay otra franja que le llaman la laguna arrecifal. Y entonces está la playa, que es donde nos bañamos. ¿Qué sucede? Que con el proceso que se está dando, básicamente dos situaciones: los casquetes polares, los glaciares se están descongelando porque la temperatura está aumentando. Y eso está provocando un incremento en el nivel del mar. Pero hay otra cosa más grave, porque esa no es la más grave. El agua, cuando se calienta o se enfría, se expande. Por eso ustedes ven que el hielo bolla, porque la densidad es menor que el agua normal. Pero igual, cuando el agua se calienta, también se crece. Si se trata de un vaso de agua, no hay problema. Pero cuando hablamos de que las partículas de un océano están creciendo, es para que nos preocupemos. ¿Y qué significa el crecimiento de los océanos?
que los países insulares como el nuestro, cuyo turismo es de playa, entonces la tendencia es a que la energía del mar y la presencia de esa masa de agua ocupe las zonas costeras e impacte nuestras playas. Yo estuve haciendo un estudio oceánico en Cozumel, México, y hay una playa que ellos tienen que se llama Playa del Carmen. Y hay una barranca de arena de casi 2 metros como consecuencia de este problema. Es decir, la energía del agua está impactando de manera tan agresiva que la gente, en vez de encontrar la playa donde bañarse, lo que encuentra es una pared de arena. Y nosotros tuvimos que pasar una semana evaluando el tema para entonces hacer una propuesta sobre cómo controlar la energía del agua, hacer una construcción de una especie de cordillerita submarina para controlar la energía del agua, porque el nivel del mar está creciendo y con ello la energía del agua también. Entonces, ¿qué sucede con nosotros? ¿Dónde están construidos nuestros hoteles? En la duna costera. Algunos están en la misma playa. En la misma playa. Entonces, la esperanza es que en la medida en que el mar vaya creciendo, vaya incrementándose la energía, las playas vayan siendo impactadas, la esperanza es que la duna costera pueda ayudar a recomponer el sistema playero. ¿Y qué sucede? Si lo que tenemos ahí son las infraestructuras, veremos entonces el mar impactando las paredes de esa infraestructura y erosionándola. Si perdemos las playas, estamos perdiendo el principal capital ambiental del turismo. Pero ¿qué está sucediendo con el turismo de buceo? Yo no le voy a hablar de los ecosistemas, de la biodiversidad, porque ya en el documento se habló. Pero ¿qué sucede? En el buceo, el principal atractivo son los arrecifes de coral. Estamos hablando de más de 60 especies de pólipos que son los que generan esa estructura tan interesante. Pero estamos hablando de un ecosistema que alberga más de 500.000 de especies. En ese arrecife de coral hacen vida más de 500.000 de especies. ¿Y qué está pasando con el cambio climático? Que el incremento de la temperatura y la presencia excesiva de dióxido de carbono está provocando lo que se llama el blanqueo de los corales. Se están muriendo los corales. Los corales están formados por unos animalitos que le dicen pólipos. Entonces los pólipos producen unos exudados y entonces generan una estructura rocosa. Esas rocas son producidas por organismos vivos y muchas playas son playas coralinas que dependen precisamente de los pólipos. Al morirse los pólipos, entonces asumen una estructura blanca. Ustedes ven el multicolor del coral, ¿verdad que ustedes lo han visto en la televisión? O lo que han buceado. Entonces, pero resulta que el coral no se da en mar profundo. El coral es un ecosistema de mar superficial, es decir, en zonas donde tiene que llegar la luz del sol. Y el sol solo penetra 200 metros en el mar. A partir de ahí es noche perpetua. Al blanquearse el coral, morirse los pólipos, entonces desaparece una estructura ecológica fundamental para el turismo, sin hablar de lo que significa ese capital natural como ecosistema y para la biodiversidad. Entonces, el turismo de buceo, una de las amenazas más serias que tiene es la desaparición de los arrecifes de coral como consecuencia de la acidificación de las aguas. ¿Y cómo se produce la acidificación? El exceso de dióxido de carbono en la atmósfera no solo está afectando los bosques, no solo está afectando el clima, está afectando también los océanos. Y eso está comprobado con todos los estudios que se han hecho. Ni hablar entonces de dos pilares del turismo en estos países insulares, porque son zonas de emersión. Nosotros todos sabemos que nosotros estamos en una placa tectónica que se llama la placa del Caribe, que está siendo empujada desde abajo por otra placa que se llama la de Norteamérica. Entonces eso provoca que muchas zonas vayan subiendo de nivel, incluso muchas de las que tenemos terrestres estuvieron debajo del mar. Donde estamos ahora en el Valle del Cibao,
no hace 3 millones de años que esto era un canal marino. El Diego de Ocampo no hace 50 millones de años que salió del mar. Entonces es producto de que estamos en una zona de emersión y eso produce falla y todos conocemos los temblores y esas cosas. Pero lo que le quiero decir con esto es que entonces esas franjas que todavía están sumergidas en el mar, al ser muy superficiales, entonces son muy propensas al desarrollo arrecifal, es decir, al desarrollo de estructuras coralinas. Y entonces lo que se están encontrando es con un océano y con un mar cuyas temperaturas se están incrementando y cuya composición química se está transformando. La consecuencia es que con el tiempo tendremos muy pocos arrecifes de coral, o tendremos que hacer como hicimos nosotros en la práctica, nosotros entonces inyectar al mar arrecifes artificiales. Pero imagínense lo que eso significa. En el caso de los países más desarrollados, más frío, nos encontramos con que tampoco hay un turismo de esquí, como le llaman ellos. Vamos a esquiar para tal sitio. Entonces, es tradición en muchos de esos países, Alemania, Suecia, irse a lugares a esquiar. Y entonces hay todo un turismo alrededor de eso. Y ahora, ¿cómo usted asegura que se puede esquiar si tenemos zonas que se están descongelando? Hay un deshielo acelerado, incluyendo los casquetes polares. Todos sabemos la noticia que se dio hace unos días de que hay 23 islas que aparecieron de repente en el Ártico. 23 islas. Entonces, ¿dónde estaban? Estaban sepultadas bajo el hielo. Ahora son islas terrestres normales. Y ni hablar entonces de las consecuencias de los fenómenos naturales en el turismo. Pero volviendo al tema del esquí, para terminar, ya la gente no puede ir con seguridad a esos lugares donde se esquiaba, porque el deshielo, el descongelamiento de esos lugares, entonces en algunas ocasiones no permite o lo hace muy peligroso. Y hay un último aspecto que tiene que ver con este tema, es los fenómenos atmosféricos. Antes era muy raro ver un ciclón categoría 5. Ahora lo extraño es que no lleguen a categoría 5. Y Dorian, el loco este que llegó hasta Canadá, eso nunca se había visto. Un ciclón llegar a Canadá. Yo quiero que me diga alguien, de repente lo veremos en Groenlandia, en el polo norte, los ciclones. El ciclón es un fenómeno tropical. Y nos sorprendimos como cuando lo vimos uno llegando a Nueva York, que es una zona templada. No son zonas, las tormentas allá son tormentas invernales, tormentas de nieve, no tormentas tropicales como esta. Pero ya en esas zonas templadas estamos encontrando con que están llegando allá, y ya Dorian se metió a Canadá. Nunca, ¿quién había visto un ciclón en Canadá? Un ciclón tropical en Canadá. ¿Y cómo eso afecta? Miren lo que pasó en las Bahamas. Resulta que la transformación del capital natural que sirve de atractivo al turismo, entonces se está degradando. Entonces la oferta turística se está degradando. Usted no va a coger para un lugar que usted sabe que cada rato tiene un ciclón categoría 5 encima. Miren lo que pasó con los turistas, como un ferry, una compañía que en solidaridad con las Bahamas fue a sacar los turistas para llevárselo a México y a Miami, porque ya estos destinos turísticos entonces se están complicando. Y sin hablar de muchos elementos que podrían considerarse detalles de fenómenos locales que se están dando. Sin hablar entonces de lo que tiene que ver con el agua que se mencionaba ahorita. Es decir, estamos degradando nuestras cuencas. ¿Y qué está pasando con nuestros ríos?